Buenos días, tardes o noches, jóvenes. Bienvenidos al segundo video del módulo de Opus. En este video vamos a crear una nueva obra, que es la que vamos a utilizar como ejemplo para el desarrollo del curso. Y vamos a configurar sus parámetros generales, es decir, aquella información que es necesaria para la elaboración de este presupuesto. Ya anteriormente vimos una configuración general que es para todo el programa, para Opus. Ahora vamos a generar los parámetros que inciden específicamente en esta obra. Ahí vamos a hablar de algunos datos generales que tienen que ver con, por ejemplo, con el proyecto, con el concursante, que es quien va a realizar la obra, datos del cliente, etcétera. Y luego vamos a pasar a configurar alguna información relevante, como lo es la información financiera, la cantidad de decimales que se van a utilizar en los cálculos, cómo se va a llevar a cabo la explosión de insumos, qué tipo de moneda se va a utilizar, etcétera. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a entrar ya a crear nuestra primera obra. Vamos a crear una nueva obra, para lo cual tenemos dos opciones. O nos vamos al menú Proyecto y escogemos la opción Crear, o bien desde la cinta de opciones, ahí tenemos el icono para crear, hace el mismo efecto. Entonces vamos a darle un clic y vamos a crear aquí un proyecto. Observen que el primer dato que tenemos que colocar es el nombre de la obra. Nosotros vamos a utilizar aquí para efectos de ejemplo, pues una obra ficticia. Vamos a ponerle a la obra, por ejemplo, vivienda unifamiliar, y le voy a agregar el nombre del propietario o propietaria. En este caso le voy a poner, no sé, Nicolasa Flores Heredia. Se me ocurrió este nombre. Pero antes de esto, creo que les había comentado que es conveniente poner al inicio el año en el que estamos elaborando nosotros el presupuesto para efectos de facilitar una búsqueda posterior. Entonces le voy a agregar aquí 2025. Enseguida tenemos el repositorio donde se va a guardar toda la información relativa a esta obra. Esto ya lo habríamos configurado en un inicio, en la configuración general del programa. En este caso, mi proyecto está para guardarse en la carpeta Proyecto 2025. Todo está dentro de la carpeta de documentos de Ecosoft y el módulo de Opus que yo estoy utilizando, que es presupuesto programable. Pues ahí tengo yo la carpeta de Proyecto 2025. He creado aquí algunas otras carpetas, lo podemos cambiar aquí si ustedes gustan. Aquí yo tengo Proyecto 2025, tengo Proyectos, que es la original, esta aparecía por default al instalar Opus. Estas otras dos yo las creé, Proyecto 2025 y Proyectos Curso 2025. Entonces, si yo en este momento, vean, tengo aquí la carpeta Proyecto 2025, pero como es un proyecto para utilizarlo como ejemplo en este curso, entonces me voy a cambiar a Proyectos Curso 2025 y seleccionamos esa carpeta. Entonces, toda la información que vaya generando este nuevo proyecto se va a ir almacenando en esa carpeta. Algo muy importante aquí es tener activada esta casilla, tenerla marcada. Dice, después de crear la obra, mostrar los datos de configuración. ¿Por qué? Porque cada obra en lo particular va a presentar una configuración específica y nosotros debemos de elaborarla siempre al iniciar la obra, aunque bien podamos hacer cambios posteriores, pero conviene desde un inicio tener esa configuración porque algunas partes de nuestro presupuesto tomarán como referencia la información que nosotros hayamos plasmado en esa configuración. Entonces, dejamos activada esa casilla y le damos clic al botón aceptar. Vamos a esperar aquí un rato a que el programa pues elabore todos los procesos de organización del nuevo proyecto, eh, la configuración de las variables que se van a utilizar. Opus es un programa que utiliza muchísimas variables, así que es común que se tarde unos instantes
en arrancar. Esto no tiene nada que ver con la capacidad del equipo de cómputo. En cualquier computadora, así tengan ustedes lo más avanzado que hay, Opus siempre se va a tardar un cierto periodo de tiempo en lo que hace toda esta configuración, porque hay variables que se tienen que inicializar, hay variables que se tienen que relacionar, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos a esperar ese tiempo. Ahorita ya se configuró esa parte. Ahora viene la parte en la que nosotros debemos de proporcionar la información. La ventana de parámetros generales del proyecto se compone de varias pestañas y varias opciones. Podemos observar por el lado izquierdo tres grupos, que es para datos, configuración y estimaciones. El primer grupo de datos, a su vez, cuenta con las opciones de proyecto, concursante, cliente y licitación. Vamos a verlas. El primer punto aquí para proporcionar la información son las características del proyecto. Para esto tenemos tres pestañas donde va la información general, las fechas y la información adicional. Ustedes podrán observar que ya aparece colocado el nombre de nuestro proyecto, el mismo que nosotros asignamos al momento de crear la obra. Ahora hay que colocar aquí quién es el autor para este proyecto. Cuando hablamos de proyecto nos estamos refiriendo obviamente al presupuesto, ¿no? ¿Quién es el responsable de la elaboración de este presupuesto? Esto es una lista desplegable. Aquí van a aparecer los diferentes usuarios que hayan hecho uso del sistema. Entonces vamos a seleccionar quién va a estar a cargo de la elaboración de este y la fecha en que se está creando. Opus siempre nos va a proporcionar aquí, nos va a proponer la fecha del día actual. Pero pues obviamente nosotros podemos cambiarlo y ponerle otra fecha. Si nosotros le vamos a presentar, por ejemplo, a nuestro cliente el presupuesto la próxima semana, pues yo le cambiaría aquí en lugar de 10 de abril, le pondría, no sé si va a ser el lunes, le pondría 14 de abril, que es la fecha en la que se lo voy a presentar. Y a partir de ahí, pues habrá un plazo para que el cliente pueda autorizar o pueda solicitar una modificación del presupuesto. En la descripción, pues vamos a colocar nosotros lo que se refiera a la obra, algo que nos permita identificar bien de qué se trata. En este caso ya tengo parte de la descripción, lo tengo en el nombre de la obra, que es vivienda unifamiliar, pero vamos a ser un poquito más específico aquí. Vamos a ponerle vivienda unifamiliar de tipo medio con 114.5 metros cuadrados de construcción en 2 plantas. Sí, esto se me ocurre ahorita, a lo mejor cuando hagamos el presupuesto y vayamos poniendo cantidades y todo eso, no corresponden realmente a una casa con esta área de construcción, ¿no? Pero ahorita por lo pronto para llenar el dato aquí. El domicilio, vamos a ponerle calle Justo Sierra, son datos inventados. Calle Justo Sierra, número 1042, Colonia Real del Valle. Esta colonia no existe, ¿no? Ciudad, Guasave, Sinaloa. Le voy a inventar aquí un código postal. Bueno, un código que a lo mejor sí existe, 81048. Este código postal correspondería a alguna colonia o alguna comunidad del municipio de Guasave. País, México. Y aquí esta parte, obra de control. Aquí nosotros podemos especificar si esta obra está relacionada con algún otro proyecto que hayamos elaborado anteriormente. En este caso yo no tengo otro proyecto aquí con el cual lo voy a relacionar, por lo tanto lo voy a dejar, este dato lo voy a dejar en blanco. Es muy común que cuando una obra forma parte de una construcción más grande, por ejemplo, una vivienda que está dentro de un desarrollo habitacional, pues sí tengamos otro proyecto que deba estar relacionado con
con el que estamos elaborando, ¿no? Entonces aquí es donde lo vamos a especificar. Ahora nos vamos a cambiar a la pestaña de fechas. Aquí nosotros vamos a especificar información muy importante para llevar el control de nuestra obra. Vamos a marcar aquí si queremos que el progreso se vaya mostrando en un diagrama de Gantt, un diagrama de barras. Aquí vamos a marcar qué va a ocurrir cuando una tarea asignada en una fecha sea en un día no trabajable, como en un domingo o en un día festivo. Entonces podemos mantener la fecha del día seleccionado si quizá es una actividad que urge y se tenga que trabajar en domingo o en día de descanso, o bien usar el siguiente día trabajable. Lo más común pues es usar el siguiente día trabajable. Luego vamos a especificar las fechas límites del proyecto. Aquí nos podemos marcar nosotros sincronizar con fechas del programa de obra. Y el programa de obra se iría generando de acuerdo a los rendimientos, de acuerdo a la cuantificación que tengamos y los rendimientos que tengamos para cada actividad. Ahí se puede ir generando el programa de obra. O bien, porque seguramente el cliente nos lo va a pedir, vamos a tener una fecha de inicio de los trabajos y una fecha de terminación, es decir, una fecha de entrega. Aquí, por ejemplo, podemos indicar nosotros que si esta obra se estaría iniciando el día 28 de abril, lunes 28 de abril, y que podemos estar en condiciones de entregarla el día 26 de julio, no, a ver, vamos a ver julio, sí, el sábado 26 de julio, para dar un tiempo más o menos casi los 3 meses, ¿no? Y estas se van a mostrar, estas fechas van a aparecer en el diagrama de Gantt, entonces ahí nos vamos a ir ajustando. El otro dato importante es qué día es cuando inicia la semana. Regularmente se maneja el domingo, aunque sea un día no trabajable, pero para efectos de control puede dejarse marcado ahí. Incluso aquí lo podríamos cambiar, pero vamos a dejarlo tal y como está en domingo. Y en la siguiente pestaña, información adicional, pues vamos a marcar ahí todo lo que sea necesario y que permita identificar completamente la obra. Ahora vamos a cambiarnos a la opción de concursante, los datos del concursante. Vamos a empezar por la información general. Aquí vamos a establecer, donde dice nombre, vamos a poner la razón social de la empresa. Aquí ya no va el que va a hacer el presupuesto, sino la razón social de la empresa. Entonces yo voy a inventar una constructora aquí que se va a llamar Proyectos y Construcciones del Petatlán. Su domicilio va a estar en Boulevard 20 de noviembre, número 1784, en la colonia Sinaloa. Código postal 81060. Guasave, Sinaloa. Bueno, acá tenía el resto de la información y me estaba adelantando. Vamos a ponerle aquí Guasave, Sinaloa, el código postal 81060 en México. Voy a eliminar esta parte de aquí. El correo electrónico de la empresa lo voy a poner como proyectos del Petatlán @gmail.com y su teléfono 687-87-236-86. El fax, pues el fax ya dejó de utilizarse hace algún tiempo. No sé si a ustedes les tocó, pero el fax era un sistema en el que ese aparato, el fax, escaneaba un documento, lo enviaba vía telefónica a otro fax que lo recibía y lo imprimía.
Pero eso pues ahora con el correo electrónico y los escáneres, pues ya ha caído en desuso. Entonces, no, o incluso podemos marcar el mismo número, que era lo que ocurría, que muchas veces el mismo teléfono de la empresa eh, funcionaba como fax. Esta opción era importante porque a veces se tenían que mandar documentos firmados y la única forma era así. Ahora pues ya ven que podemos firmarlos electrónicamente y se vuelven a enviar y ya no se recurre a este tipo de equipos, ¿no? Ahora bien, vamos a los responsables. ¿Quién es el representante legal de la empresa? Bueno, pues vamos a poner aquí un nombre. Raúl Gómez Santos. ¿Qué cargo tiene el representante legal? Pues vamos a ponerle director general. Y si queremos agregar nosotros a otros responsables de la obra, lo podemos hacer aquí mediante el botón agregar. Así podemos poner aquí, por ejemplo, a José de Jesús Ramírez Ochoa y le asignamos un cargo como administrador general. Podemos seguir agregando tantos como sean necesarios. Ahora nos vamos a registros y certificados. En registros y certificados nosotros vamos a poner aquella documentación que pueda servir para avalar la capacidad de los responsables. Es decir, su capacidad como personas competentes o su capacidad para la toma de decisiones. Uno de los documentos importantes, por ejemplo, pues podría ser la cédula profesional. En este caso vamos a agregar para el ingeniero Raúl Gómez Santos, vamos a agregar, aquí vamos a ponerle nuevamente el nombre, Raúl Gómez Santos, vamos a poner tu cédula 34 28 675. Agregamos ahora para José de Jesús Ramírez Ochoa. Voy a ver si lo puedo copiar esto. Y está, copiar y pegar. Y vamos a ponerle la cédula 54 23 786. 54 23 786, me voy con un número más. Incluso si hay algunos documentos como alguna certificación o alguna autorización especial, por ejemplo, la certificación como perito responsable en cierta área y todo eso, aquí lo podemos agregar. Y podemos agregar aquí el logotipo de la empresa. Vamos a irnos aquí, vamos a buscar la imagen en nuestro equipo, vamos a ver si lo podemos agregar. Ahí está. Y ya queda la parte de el concursante. Ahora bien, vamos con los datos del cliente. El nombre le habíamos puesto anteriormente, si mal no recuerdo, bueno, pues lo puedo revisar acá en información general. Nicolasa Flores Heredia es el nombre del cliente. Nicolasa Flores Heredia. Con domicilio, pues no necesariamente va a ser el mismo domicilio donde se va a llevar a cabo esta obra, a menos que fuera una remodelación o una ampliación. El domicilio lo voy a poner en calle Nicolás Bravo, número 756, en la ciudad de Guasave, Sinaloa. El código postal 81125, país México, y el correo electrónico, pues le voy a poner nicolasa@gmail.com.
su número de teléfono 687 36 784 56. Y fax pues no tiene. Responsables, aquí ya no voy a poner más datos dado que se trata de una obra en particular, pero si se tratara de una obra pública, yo tendría que poner los responsables con los que la empresa se va a estar comunicando para ver todo lo relacionado con la obra. Y siguiendo la misma mecánica de cuando poníamos los datos del concursante, aquí podemos ir agregando a los responsables. Vamos a poner las divisiones aquí, los cargos que ostentaría cada uno y el logotipo de la empresa para la que estamos haciendo el presupuesto. Pero en este caso, por tratarse pues de un particular, pues no vamos a llenar esta información. En caso de que esta obra fuera parte de una licitación, pues aquí tendríamos que poner todos esos datos. Aquí yo no voy a poner nada, puesto que se trata de una obra particular. Pero si se tratara de un concurso de obra, pues tendría que poner toda la información y esa información la voy a obtener pues de la publicación que se haga con respecto a la licitación. La descripción bien detallada de la obra que se va a hacer, porque, por ejemplo, que si se va a hacer el puente de las Glorias a Bellavista, pues aquí tendría que poner todo bien detallado, ¿no? Con cuánto, de qué longitud, de qué magnitud sería, todos los volúmenes de obra, así en términos generales. La fecha en que se elabora la licitación, la fecha en que se publica y la fecha en que se presenta. El número de licitación, dato que debo sacar del mismo documento, el número de convocatoria, qué tipo de licitación es, si es asignación directa, invitación pública, invitación restringida u otra. Y la ley que va a aplicar aquí, si la ley federal o la ley del Distrito Federal. Esa información. Entonces, repito, por tratarse de una obra privada, pues esto no iría, ¿no? Y aquí en dirección, pues serían los domicilios en los que se va a llevar a cabo la licitación. Bueno, le di a aceptar para que todos estos datos que he asignado a la configuración se guarden, pero ahorita vamos a seguir configurando algunos elementos que nos faltan. Para eso nos vamos a ir aquí a proyecto y nos vamos a parámetros del proyecto. Y alguien se podrá preguntar, bueno, pero ¿por qué le di a aceptar y no seguí configurando el siguiente bloque? Aquí lo que dice configuración y esto, ¿por qué no lo seguí? Bueno, es que es importante que vayamos guardando nosotros esa parte que hemos avanzado, porque si se dan cuenta, puede ser un poquito tardado tener que volver a meter toda la información. Y si no le damos a aceptar, la información no se guarda. Va estando presente ahí en el cuadro de diálogo. Sí la seguimos viendo. Pero si el programa se nos llega a cerrar por alguna razón, si la computadora se nos traba o lo que sea, esa información no se guarda hasta que le damos a aceptar. Entonces, ya que metemos una cierta cantidad de información, sí es conveniente darle clic aquí en aceptar. No le hace que después tengamos que abrir otra vez esa ventana para terminar de configurar los parámetros. Pero así nos aseguramos de que si algo ocurre en ese momento con la computadora, pues nuestra información ya quedó guardada. Entonces enseguida vamos a pasar al bloque de configuración. En el bloque de configuración vamos a proporcionar la información necesaria para el cálculo de los precios. Si nos vamos a la primera opción, que es información financiera, aquí tendremos que definir cuál es el impuesto principal que se va a aplicar a todos los precios y todos los costos de nuestro proyecto. En el caso de México, el impuesto principal que afecta a estos conceptos es el IVA, el impuesto al valor agregado, y que actualmente y en la región donde estamos es del 16%. En las regiones fronterizas la tasa del IVA es diferente. Entonces nosotros lo vamos a dejar ahí en el 16%. De ahí nos pasamos al indicador económico. Hay muchos indicadores económicos que se pueden utilizar, sobre todo para el cálculo del financiamiento. Esto tiene que ver más que nada con lo que los economistas le llaman el costo del dinero. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hacer uso de un dinero que no tenemos? Es decir, en otras palabras, si nosotros requerimos un préstamo bancario, ¿cuál va a ser la tasa que tendremos que pagar?
O bien, si nosotros tenemos la disponibilidad de un recurso económico, si nuestra empresa es lo suficientemente solvente y hace uso de ese recurso económico para sacar adelante algunos costos de la obra, ¿cuál va a ser el premio que vamos a recibir por haber prestado ese dinero? Vaya. Entonces ahí vamos a indicar nosotros cuál va a ser el indicador económico que vamos a utilizar para el análisis que haremos en nuestro presupuesto. Por default, Opus propone la tasa de interés interbancaria de equilibrio, la TIE. Entonces, la vamos a considerar nosotros como la TIE, pero a 28 días. Entonces, le vamos a agregar aquí a 28 porque tiene diferentes tasas. Si se considera 28 días, si se considera 90 días o si se considera 180 días, va a ser diferente la tasa. Regularmente, entre más largo es el plazo, pues se considera una tasa más alta como una protección por la variabilidad que pudiera haber. Bien, ¿de dónde vamos a sacar nosotros la tasa que se va a aplicar? En este caso, la TIE de 28 días. Pues para esto, lo recomendable es ir al sitio web del Banco de México o Banjico y ahí en la pantalla principal, ahí nos van a aparecer las tasas. Pues vamos a irnos a la página de Banjico y aquí vamos a observar nosotros. Aquí dice TIE Fondeo, TIE 28, que es la que nosotros queremos utilizar, CETES de 28 días, etcétera, ¿no? Incluso podemos ser más específicos. Si le damos clic aquí a la TIE 28, nos va a llevar a la TIE, nos va a mostrar pues la TIE de 28 días, de 91, de 182, etcétera. Pero la que nos interesa a nosotros es esta, la de 28 días. La TIE 28 días, que aquí nos dice que la fecha de hoy, 10 de abril, está en 9.2604. Entonces, ese valor es el que vamos a colocar nosotros en nuestra configuración, que era 9.2604. Entonces lo colocamos aquí. 9.2604. Ahora, en los puntos bancarios a pagar, esto se debe a lo siguiente. Bueno, aquí puse mal el valor. Lo voy a volver a poner. 9.2604. Ahí está. En los puntos bancarios a pagar, esto se debe a lo siguiente. Como mencionaba ahorita, la TIE es la tasa interbancaria de interés de equilibrio. Es una tasa que manejan entre los bancos. Pero si un banco le presta dinero a otra entidad no bancaria, como el caso de un particular o alguna dependencia gubernamental, el banco cobra algunos puntos adicionales. Dependiendo del tipo de crédito, dependiendo del plazo, pues esos puntos adicionales que son la ganancia para el banco pueden andar en el 4, en el 5, el 6, el 8, el 10. Todo va a depender, pues les decía, de plazos, de tipo de crédito y de el historial crediticio que la entidad tenga. Entonces nosotros vamos a poner aquí un 10%. Vamos a manejar un 10% que me voy a ir un poquito elevado, pero es para efectos de ejemplo. Un 10%. Ahora bien, bueno, sin querer le di a aceptar aquí. Lo vuelvo a abrir. A ver, me voy a proyecto, parámetros del proyecto. Y otra vez me voy a la información financiera. Ahí estamos, el 10%. Entonces el interés anual que pagaríamos nosotros sería en total una tasa de 19.26%. Por otro lado están los puntos bancarios a favor, es decir, los puntos que nosotros ganaríamos si los dueños del dinero somos nosotros. Entonces aquí son menos puntos que los que gana el banco. Entonces, vamos a ponerle aquí unos 4 puntos nada más. ¿Ok? Ahora bien, ya con estos datos los va a utilizar Opus al momento de hacer los cálculos de costos y de precios. Vámonos ahora a ver esos cálculos. Bueno, no precisamente esos cálculos, sino factores que van a influir en los cálculos.
Esta parte de arriba que dice parámetros generales, vean cómo hay una casilla que no está señalada y hay otra que sí. En la que no está señalada dice permitir la captura de unidad y cantidad en los agrupadores de la hoja de presupuesto. Esto es por lo siguiente. Opus organiza el presupuesto en partidas. Se empieza con un capítulo que es el que abarca toda la obra. Ese capítulo nos va a mostrar un total que va a ser la suma de todas las partidas. O sea, va a ser el total del presupuesto. Y después iremos asignando nosotros a manera de subcapítulos cada una de las partidas. Por ejemplo, los preliminares. Y dentro de los preliminares, pues podrán ir otros agrupadores o podrán ir ya los conceptos. Entonces, preliminares nos va a presentar un subtotal. Esta casilla lo que hace es que nos permita cambiar la cantidad que vamos a tener en ese agrupador, porque por default es 1. O sea, en preliminares va a haber un conjunto de conceptos, cada uno con sus cantidades, pero en preliminares la cantidad vamos a tener 1. Luego, si nos pasamos a cimentaciones, igual la cantidad vamos a tener 1. O sea, todo el paquete de cimentaciones. Entonces, si nosotros activamos esta casilla, nosotros podemos cambiar ese valor en dichos agrupadores. ¿Y dónde aplica esto? Bueno, pues aplica si, por ejemplo, en alguna instalación eléctrica, nosotros la subcontratamos y vamos a pagar por lote, pues nada más se maneja como un lote de instalación eléctrica. Pero si la vamos a dividir en diferentes partes, podemos ahí colocar si van a ser 2, si van a ser 3, si van a ser 4. Entonces, por default, conviene no tener activada esta casilla. Y la segunda, actualizar importes en conceptos y agrupadores en tiempo real. Esto es muy importante porque en cuanto nosotros cambiemos el valor de un insumo, por ejemplo, subió el cemento y nosotros actualizamos ese valor del cemento, si está marcada esta casilla, todos los conceptos que lleven cemento van a actualizar su precio. Si no, lo tendremos que hacer de manera manual y al rato no nos vamos a acordar ni en qué conceptos tenemos incluido ese insumo. Por lo tanto, es mejor que esta casilla esté siempre marcada. Lo que sigue son los decimales que se van a aplicar en cada uno de los cálculos. Para los costos dice aquí 2 decimales, porcentajes 2 decimales, factores 6 decimales, factores de sobrecosto 4, cantidades en caballos de fuerza 2 decimales, en matrices 6 y en las cantidades del factor de salario real 5. Se recomienda no cambiar estas cantidades porque algunas de ellas están basadas en la normatividad vigente. Además, podemos pensar, bueno, ¿y por qué tengo que utilizar 6 decimales si ya los últimos decimales representan cantidades infinitamente pequeñas? Pero hay que recordar que esos factores a veces se utilizan para multiplicar cantidades grandes y esa variación que podamos tener en los últimos decimales finalmente se convierten en cantidades que sí se deben de considerar. Entonces, lo más recomendable es dejar esos decimales tal y como los propone OPU. Ya en casos muy especiales y muy específicos, ustedes podrán decidir si los cambian. La tercera parte de aquí es el factor de ajuste. Dice, factor de ajuste por presupuesto por ejecutar o por explosión de insumos por ejecutar. Cuando se habla por presupuesto por ejecutar se refiere al dinero. O sea, se va a ajustar de acuerdo al dinero que se ha ejercido y lo que falta por ejercer. O bien, por explosión de insumos es por la cantidad de trabajo que se ha hecho y la cantidad de trabajo que falta por hacer. Entonces, yo les recomiendo dejar por default tal y como está marcado aquí en los cálculos. Pasamos ahora a la parte de la explosión de insumos. En la parte superior tenemos las opciones de cálculo de explosión de insumos y programas suministros. La casilla que está sin marcar nos dice explotar componentes de los costos horarios. Así como está la casilla sin marcar, nosotros podemos especificar cuánto nos va a costar una hora del uso de un equipo o de una máquina. Considerando como si la estuviéramos restando, ponemos ahí el importe de la renta. Pero si nosotros marcamos la casilla, entonces cuando vayamos al costo horario nos va a aparecer una explosión de los componentes que se requieren, es decir, los cargos fijos, los combustibles, costo de las llantas, de los lubricantes, operadores, piezas especiales, etc. Entonces, por lo pronto vamos a dejar sin marcar esa casilla y en un momento dado, si se requiere, nos regresamos y la marcamos. Ahora,
Aparecen dos opciones aquí para el ajuste. El ajuste del presupuesto se puede hacer llevando a cabo la explosión de insumos, es decir, sacar la totalidad de todos los elementos que se han utilizado entre material, de mano de obra, herramienta y todo eso, y se compara con el total calculado. Normalmente por los redondeos que se hacen y por la forma de calcularlos, porque se calculan diferente la explosión de insumos y el monto del presupuesto, regularmente no coinciden, hay ciertas diferencias ahí. Entonces, si lo dejamos así sin ajuste, pues se nos lo va a presentar así, con esa falta de coincidencia. Si le marcamos que el ajuste se haga sobre los insumos de mayor importe, entonces todas esas diferencias que haya por redondeo o por cálculo se van a distribuir entre los insumos que representan la mayor cantidad, y de esa manera el reporte estará completamente balanceado. Por lo pronto, y para efectos de que podamos observar eso más adelante, lo vamos a dejar sin ajuste. Y en el cálculo de rendimiento de explosión y programa de suministros de múltiples actividades, nosotros tenemos la opción de que no se presente el rendimiento, o bien que se utilice alguno de los tres rendimientos propuestos: el rendimiento promedio, el máximo o el mínimo. Por lo pronto lo dejamos marcado para que no presente rendimiento. Bien, de ahí nos pasamos a la moneda, el tipo de moneda que se va a utilizar. Pues en el caso de nosotros, la moneda de la obra estará en pesos, el símbolo es el que ya estamos acostumbrados, su abreviatura MXN, y la fracción monetaria es sobre 100. En nuestro caso va a coincidir esto con la moneda nacional, porque aquí habría que aclarar, Opus maneja tres tipos de moneda: la de la obra, la nacional y la extranjera. Las dos últimas, la nacional y la extranjera, siempre se convierten a moneda de la obra. Entonces, en este caso, como la moneda de la obra y la moneda nacional es la misma, estos datos no van a cambiar, y aquí el factor de cambio pues está en el 1, es decir, un peso mexicano es un peso de la obra. Pero en la moneda extranjera, que por default aparece propuesto el dólar, aquí sí tenemos que poner el tipo de cambio. Vamos a considerar que el tipo de cambio actual, bueno, podríamos verlo en la página de Banxico también. Lo vamos a ir a ver. Por aquí está el mercado cambiario. Y por aquí dice que para la fecha, este tipo de cambio al cierre de jornada del 9 de abril, o sea, el día de ayer, estaba en 20.28.18. 20.28.18. Entonces, eso le vamos a poner. $20.28.18. Ese va a ser el tipo de cambio. Pasamos ahora a maquinaria y equipo. Aquí el dato importante es el tipo de seguro que se va a utilizar para nuestra maquinaria. Si se supone que en una empresa constructora vamos a trabajar con equipos que están valuados en millones de pesos, pues es obvio que tenemos que tener nosotros un seguro para que proteja esa inversión que tenemos ahí. Entonces vamos a poner aquí indicador de seguro. Se me ocurre ahorita poner AXA, por ejemplo, y que la prima anual ande alrededor del 6%. Eso es un dato que estoy poniendo así. No, habría que preguntarle a la aseguradora cuál es la prima, cuál es el factor que aplican a la prima. Y si quiero que esta misma prima se aplique a todos los equipos, pues marco esta casilla. Entonces, cada equipo, si tenía un valor asignado a su prima anual, pues se va a modificar y se le va a poner este 6%. O la podemos desmarcar, porque también habrá equipos cuyo monto de la prima varíe de acuerdo al costo original del equipo, de acuerdo al uso que se le da, de acuerdo a su vida útil, etcétera, ¿no? Entonces la vamos a dejar desmarcada. Y los intereses, aquí lo vamos a dejar marcado para que utilice lo mismo que ya definimos en la parte de la información financiera. Vean que ya aparece el 19.2604 y aquí lo teníamos ya, el 19.2604. Entonces vamos a utilizar ese mismo. Y en las naturalezas, ahí es para que nosotros asignemos un nombre específico a cada uno de los tipos de recursos que OPU maneja. Por ejemplo, para material, pues aquí nos propone pues, llamarle materiales. Mano de obra, pues igual mano de obra. Herramienta, igual. Costo de compra,
de los equipos, pues llamarle simplemente equipo. Auxiliar, llamarle auxiliares, matriz, matrices. Aquí no le veo yo caso cambiarle, a menos que las bases de una licitación nos especifiquen nombres concretos que tendremos que utilizar. Entonces venimos aquí y lo cambiamos. Bueno, tenemos aquí otra parte, la tercera parte de los parámetros generales, que son para las estimaciones, los datos del contrato. Esto no lo vamos a modificar nada ahorita, pero en caso de que hubiera un contrato de por medio, pues toda esta información de ahí se sacará. Las deducciones, estas tienen que ver con fondos de garantía que se tienen que establecer, tienen que ver con fianzas, no confianza, fianzas que se tienen que depositar como pues garantía, el mismo nombre lo dice, son fianzas de garantía, y los datos adicionales que tengamos que agregar. Números de convenio con sus fechas de inicio, fin e importe, y quienes van a firmar estos documentos. Pero nosotros nos vamos a enfocar ahorita a una obra en particular, entonces esta parte la vamos a dejar así sin modificación alguna. Bueno, le damos a aceptar para que toda esta información quede grabada, y con esto pues ya tenemos configurados los parámetros generales y ya estaremos en condiciones de poder iniciar nuestro presupuesto. Eso lo vamos a ver en el siguiente video.